Muy bien, pues muy buenas tardes, bienvenidos los que nos acompañan de manera presencial y también los que nos ven a través del Zoom o de nuestras plataformas virtuales. Vamos a empezar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y yo para esto los voy a invitar a meditar un instante sobre el problema que aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a lectura nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad que a continuación aparecerá en la pantalla. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Pues bien, con esto queda abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un tema, este tema va relacionado a la ansiedad. Entonces vamos a invitar a pasar al psicólogo Giovanni Monarres a que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Giovanni. Hola, hola, muy buenas tardes. Giovanni Monarre, psicólogo, y una vez más en una emisión nueva de pues de esta jornada de conferencias, charlas que nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a tomar medidas para mejorar nuestro estado emocional. El día de hoy ciertamente vamos a ver un tema pues que tiene que ver con una condición, una situación de salud mental común, cada vez se hace más común en nuestra vida acelerada, en el contexto en el que nos desenvolvemos todo el tiempo, principalmente, ¿verdad? En un contexto citadino donde hay prisas, hay estrés, tráfico, etcétera, etcétera. A veces las demandas propias de esta vida pues hacen que nos estresemos, que es la primera parte de la respuesta fisiológica y finalmente experimentemos ansiedad. Que ya cuando hablamos de ansiedad, pues obviamente ya estamos hablando de una condición de salud mental que nos está indicando que no resolvimos algo antes. Es decir, el estrés se convirtió ya en ansiedad. Y la ansiedad, por definición, pues es una experiencia desagradable, es una experiencia que genera estados desagradables. Vamos a ir viendo algunos de ellos, pero básicamente vamos a partir que la ansiedad, cuando no se maneja de forma correcta, porque finalmente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, la ansiedad es parte inevitable de nuestro contexto de vida. Es decir, es imposible que no experimentemos ansiedad bajo ciertas circunstancias. Entonces aquí, como lo hemos dicho también, no es solamente el rehusar a experimentar un estado desagradable como la ansiedad, sino saber cómo manejarla. Es decir, cómo mantenerla a límites controlables y a límites que yo puedo manejar, controlar, afrontar para que no me genere problemas físicos o no dañe mi salud emocional. Entonces la ansiedad, bueno,
Vamos a pensar que nuestros días modernos son de las condiciones más comunes en las que vamos a incurrir cuando estamos en una situación que consideramos supera nuestras estrategias de afrontamiento. Pero también vamos a ver que la ansiedad en cualquier nivel podemos manejarla de forma adecuada y correcta, pero siempre tenemos que hacer énfasis de que esto es algo que se logra a través del ejercicio continuo, de la práctica, hacer de las estrategias de afrontamiento, de manejo de ansiedad, una práctica común. Bien, pues vamos a iniciar con algunos aspectos que tienen que ver con la ansiedad. Como sabemos, pues hemos visto algunas cosas que pues, se relacionan a la ansiedad, pero básicamente nos vamos a quedar con esto. Tanto el estrés como la ansiedad son respuestas fisiológicas naturales, es decir, nuestro cuerpo ha aprendido a reaccionar de esa manera con la finalidad de que hagamos algo. Recuerden que las reacciones emocionales tienen una función y esa función es indicarnos que tenemos que hacer algo, que algo que está proviniendo del entorno, algo que está proviniendo del exterior, está generando estados desagradables, pero es como una luz roja que nos dice, hey, haz algo. Haz algo, no es solamente, ay, tengo ansiedad, me siento muy ansioso, no voy a hacer nada, no voy a salir de casa porque me siento muy inquieto, muy inseguro, muy temeroso. No, más bien nos está diciendo, haz algo para que puedas hacer eso a lo que tú estás experimentando temor. Entonces, cuando se sale de control, entonces esos estados de ansiedad ya se convierten en trastornos. ¿Cuándo hablamos de un trastorno? Cuando los síntomas son clínicamente significativos, es decir, que el malestar que se experimenta ya genera afectaciones en el nivel familiar, laboral, social, personal y claro, tiene un impacto en la vida diaria. Entonces, cuando ya hablamos de un trastorno de ansiedad, ya estamos hablando de una condición que se desarrolló a un punto que está teniendo un impacto negativo en la vida diaria. Pero todo empieza con una reacción simple, nerviosismo, preocupación, que todos podemos experimentar en algún momento cualquiera de ellas, pero precisamente como no estamos habituados a hacer algo, se convierte en trastornos. Ya cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de una condición que por lo menos ha permanecido durante 6 meses. El libro de los diagnósticos de los trastornos mentales habla de que cualquier condición que permanece por 6 meses, ya estamos hablando de un trastorno, es decir, una condición clínicamente significativa que está generando un impacto negativo en la calidad de vida de la persona. Entonces ya cuando experimentamos esto, es una señal de que no hicimos muchas cosas durante mucho tiempo. Es como la casa incendiándose, empezó en la sala y pues nomás me le quedé mirando y cuando menos pensé, la casa entera ya está en cenizas. Lo mismo sucede con el sistema emocional, cuando no lo atendemos, colapsa. Pero vamos a seguir viendo algunas cosas que son importantes en este tema. Cada quien tiene desencadenantes o detonantes diferentes. Principalmente vamos a pensar en un detonante como aquello que dispara, ese catalizador, esa mecha que se prende, que puede provenir del exterior o puede provenir del interior. Los detonadores pueden ser internos o externos. Generalmente los detonadores externos pues tienen que ver con las presiones, tienen que ver con los problemas, tiene que ver con lo que nos afrontamos con otras personas o con el entorno. También hay detonadores internos, es decir, lo que yo me digo, lo que yo me cuento, lo que yo creo, y esos detonan estados de ansiedad. Si yo constantemente estoy alimentando ese monstruo dentro de mí que se llama ansiedad con pensamientos que precisamente generan ansiedad, pues se convierte en un círculo vicioso interminable. Como aquel nieto que le dice a su abuelo, a ver abuelo, ¿qué pasa? A veces te veo enojado
que no se te puede ni acercar, y a veces que te veo que estás contento y que te gusta platicar. Y le dice el abuelo, mira, mi hijo, dentro de mí viven dos bestias, una buena y una mala. La buena me hace comportarme bien y la mala me hace comportarme mal. Y todos los días están luchando entre ellas y a veces gana una y a veces gana la otra. Cuando gana la mala me porto mal y cuando gana la buena me porto bien. Entonces le pregunta, pero ¿qué determina cuál gana? Y él le contesta, a la que más alimento. A la que más alimento es la que gana. Claro, lo mismo sucede en el sistema emocional. Yo todos los días, si una persona deprimida está lidiando con la tristeza y el desánimo, y por acá están las ganas de salir adelante y de sentirse mejor, ¿cómo se va a sentir ese día? Pues va a determinar qué alimentó más. Los problemas emocionales se alimentan con pensamientos. Si yo pienso una y otra vez y empiezo a tener pensamientos autodestructivos, pensamientos derrotistas, fatalistas, pesimistas, pues no esperemos que me voy a sentir bien, ¿verdad? Pero en cambio, si yo alimento la parte positiva de las cosas van a estar bien, yo sé que voy a estar bien, estoy caminando y voy a estar bien, estoy mejorando, voy a vencer esto y empiezas a caminar contra corriente y empiezas a esforzarte aun cuando no tienes ganas. Es como el que, bueno, tiene un problema y se le fue el apetito, pero come sin apetito porque sabe que lo necesita. O acá, no, ¿para qué? No tiene caso. Yo, la verdad, yo ya mejor quisiera, mejor partir y cosas. O sea, es decir, ¿qué bestia estamos alimentando todos los días? ¿La que nos hace sentirnos bien o la que nos hace sentirnos mal? La que nos hace sentir mal come chatarra y son pensamientos chatarra, pero la que nos hace sentir bien, ahí sí tenemos que ser selectivos. Tenemos que ser entregados, dedicarle tiempo. Yo he puesto mucho esta analogía entre comerse una sopa Maruchan o comerse un caldito de verduras. Entonces, la sopa Maruchan está en 3 minutos y solamente necesita agua. La sopita de verduras ocupa lavar la verdura, partirla, echarle agua con su consomé, su salecita, su esto, su lo otro. Lleva un proceso mucho más largo, pero al final obtengo algo que me va a nutrir. Pero resulta que cuando hablamos de pensamientos, el sistema de pensamientos que tenemos, metafóricamente, alimentamos nuestro sistema emocional con puras sopas Maruchan. Entonces, cambiar de ese sistema a un sistema de autocuidado, a un sistema de donde priorizo lo que a mí me hace bien y no tanto lo que a mí me gusta, porque obviamente una persona deprimida, ¿de qué siente ganas? De estar dormida, la luz apagada, las ventanas cerradas, estar solo, no me molesten, no quiero hablar con nadie. Eso es lo que desea, es lo que siente, es lo que quiere hacer en realidad. Pero salir a dar un paseo, salir a caminar en el parque, pegarse un baño, arreglarse, alimentarse, no siente ganas de eso. Pero ¿en qué consiste la recuperación? En priorizar lo que necesito antes que lo que me da gana en ese momento. Porque entonces vamos a terminar, pues simple y sencillamente perpetuando un estado emocional autodestructivo. Entonces, hacer un cambio nunca es fácil, pero es necesario. Hacer cambio de hábitos no es fácil, pero es necesario. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, esforzarnos por aquello que yo sé que necesito, pero que implica cierta renuncia a ciertas comodidades, a ciertas, pues, digamos, situaciones, gustos, etcétera.
Nosotros decimos, y seguramente ya lo han escuchado muchas veces, el crecimiento emocional es incómodo. Si no nos incomoda lo que estamos haciendo como cambio, seguramente no estamos haciendo ningún cambio. Seguimos en esa zona en la que nos sentimos seguros, en las que nos sentimos a gusto, tranquilos, donde no se nos demanda ningún cambio, porque hago lo mismo que he hecho toda la vida. Pero el crecimiento emocional es incómodo. Lo mismo, y lo hemos hablado, es más cómodo quedarse dormido en la mañana que levantarse a caminar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues sí, hay muchas situaciones, hay muchos detonadores y cada quien tiene los suyos, aunque muchas de las veces habrá cuestiones genéticas, predisposiciones, pero recuerden, las predisposiciones genéticas son solamente eso, predisposiciones que si yo doy al lugar a que se concreten, se desarrollen, pues obviamente me van a, lo que está, yo puedo estar aquí en la pura orillita, estoy predispuesto a caer porque estoy muy al borde, pero no es una regla, ni es una ley que me vaya a caer. Pero si yo empiezo así a hacer movimientos descuidados, empiezo a brincar, cierro los ojos, obviamente esa predisposición va a ser determinante y me voy a caer. Entonces, ciertamente hay ciertos factores genéticos que predisponen a la depresión, predisponen a la ansiedad, predisponen a muchos padecimientos mentales. Pero si yo tomo gerencia de mis emociones y las atiendo, eso solamente va a quedar en una predisposición. Una persona puede tener toda la predisposición a desarrollar diabetes porque su papá la tiene, su mamá la tiene, su abuelo la tiene, todo el mundo la tiene. Entonces, la posibilidad de que desarrolle diabetes es altísima. Pero si se cuida, si come saludablemente, si hace ejercicio, si aprende a mantenerse relajado, tranquilo, porque el estrés, pues se genera una, ya lo hemos dicho, una hormona que desestabiliza todo el sistema endocrino. Entonces sí es importante aprender a estar tranquilos. Pero les digo, ni aún la predisposición más alta va a ser determinante. Lo que va a ser determinante son los hábitos que desarrollo en mi vida. Esos sí van a determinar lo que va a suceder conmigo, los hábitos que desarrollo en mi vida. Entonces, pues hay otras cosas, ciertamente, que pueden ser detonantes o desencadenantes, pero básicamente nuestros hábitos son los que principalmente van a determinar nuestra calidad de vida. Tipos de ansiedad, pues hay muchos tipos de ansiedad. Aquí podemos ver las fobias, podemos ver la ansiedad generalizada, que esta es una de las más comunes de las personas que padecen ansiedad. Simplemente en forma constante experimentan estados de inseguridad, de inquietud, de temor, de miedo, de angustia, de preocupación excesiva y muchas de las veces no saben por qué. Esa es la ansiedad, esa sensación de que algo va a pasar, algo va a suceder. Ay, tengo un mal presentimiento. La ansiedad paraliza. Y otras ansiedades muy focalizadas, como decir, a mí las alturas, subirme a un avión, estar en un elevador, estar entre mucha gente, hablar en público. Es decir, estas fobias ya son cuestiones muy focalizadas, pero esta básicamente en forma generalizada por definición se experimentan los estados de angustia, de inquietud, etcétera, etcétera. Y pues estos ataques de pánico que algunas personas las experimentan y que obviamente suelen, una persona que alguna vez experimentó un trastorno de pánico, es decir, un episodio de pánico, a partir de ese momento, muy probablemente va a tener miedo a estar en público, entre gente, porque la sola idea de que le vuelva a ocurrir de nuevo le aterra. Entonces va a evitar contextos donde haya gente, porque los trastornos de pánico
realmente como la palabra lo dice, es un pánico. Es como si la vida estuviera en juego en ese momento. Una persona que está pasando por un episodio de pánico está segura, está convencida de que está a punto de morir. Lo mismo que siente una persona que tal vez lo estén amenazando con un arma de fuego diciéndole, pues di tus últimas palabras porque aquí vas a morir. Eso que siente esa persona con esa seguridad de que está en sus últimos segundos de vida, es lo que siente una persona que le da un ataque de pánico. Siente que se le va la respiración, que el corazón se le va a salir, que la vista se le está nublando, siente un llanto. Todos esos síntomas desagradables en un mismo momento. ¿Y cómo aparece? De la nada. ¿Qué lo detona? Cualquier cosa. Y entonces evitan estar en situaciones sociales por miedo a experimentar de nuevo esto. Pero veamos la ansiedad como tal. Aquí tenemos una ilustración. No vemos a alguien que se sienta o se vea segura de sí misma, ¿verdad? Ni que se vea tranquila, ni no. Vemos a alguien aprensivo, alguien inquieto, alguien que, ay, prefiero quedarme aquí solo en lo oscurito. Entonces, la ansiedad es común y cada vez es más común. Depresión y ansiedad son como la pareja ideal de los problemas de salud mental. Generalmente donde hay depresión hay ansiedad o donde hay ansiedad hay depresión. Entonces, cuando estos dos componentes se juntan, hacen equipo para hacer pedazos el bienestar emocional de cualquier persona. Siguiente, por favor. Pues habíamos dicho al principio la diferencia entre ansiedad y estrés. El estrés es una respuesta también fisiológica, pero que aparece por situaciones detectables. Presión laboral, exceso de trabajo, problemas económicos, enfermedad. Es decir, hay un disparador claramente identificado, pero en la ansiedad no. En la ansiedad le puedes decir a una persona ansiosa, pero ¿qué tienes? Y te va a decir, no sé. ¿Pero qué sientes? Me siento muy mal, siento mucho miedo, siento mucha inquietud, no puedo dormir, siento que el corazón se me va a salir, me siento sudo y estoy nervioso y tengo miedo de que algo. Esa es la diferencia. El estrés tiene claramente que ver con algo identificable. Y la persona que está experimentando estrés sabe por qué tiene estrés. Dinero, trabajo, familia, etcétera, etcétera, diferentes problemas. Pero la ansiedad tiene ese componente. No se sabe por qué, pero se está experimentando un estado emocional muy desagradable. No sé si alguna vez han sentido ustedes ansiedad, pero la ansiedad en la mayoría de los casos requiere un tratamiento. En primera instancia es el tratamiento personal, que aprendamos a tener higiene cognitiva. ¿Qué es la higiene cognitiva? Lo vamos a ver ahorita, pero pues por definición y yo creo que por sentido común, sabemos que la higiene cognitiva tiene que ver con los pensamientos y la higiene cognitiva es ser selectivos con los pensamientos que yo voy a mantener. ¡Fum! Me llega como un relámpago, un pensamiento negativo, eso no lo puedo evitar. Pero que si yo me detengo y lo atiendo y le doy tiempo, y bueno, pues ahí ya estoy haciendo acuse de recibo a ese pensamiento y se va a quedar incrustado en mi sistema emocional y me va a afectar, por supuesto. Entonces todo se combina, el cuerpo, la mente, para crear estados desagradables. Los dos son desagradables, pero nomás uno tiene detonadores bien identificados y el otro no. Impacto en la vida diaria, por supuesto que una persona que vive ansiosa, pues obviamente no va a rendir en el trabajo, sus relaciones personales van a ser escasas o van a ser débiles los lazos que construya y obviamente a la larga y a la corta va a experimentar problemas de salud mental que se traducen en enfermedades cardíacas, enfermedades estomacales, gástricas, circulatorias. Entonces, estamos hablando de un aspecto emocional
que tiene un impacto en la salud física. Ya lo habíamos dicho antes. El cuerpo va a expresar lo que nuestra mente está padeciendo. Es decir, no se queda, el malestar emocional no se queda ahí, se expresa de alguna manera, sale y ay, es que me duele aquí, ay, es que me duele acá, ay, que me duele allá, ay, es que me... Y por supuesto que se va a convertir en problemas físicos reales, jaqueca, migraña, tensiones musculares, contracciones musculares, problemas lumbales, estreñimiento, gastritis, úlceras, inflamación de las articulaciones, problemas de la vista. Y es una serie inmensa de repercusiones en nuestra calidad de salud física cuando no resolvemos problemas emocionales. Entonces, los problemas emocionales no se pueden mantener ocultos toda la vida. En algún momento se expresan y a veces explotan en el momento menos esperado. Pero la idea es, voy en mi parcela, supongamos que todo mi sistema emocional es como la metáfora de un agricultor, una parcela. Tengo sembrada buena semilla, pero empiezan a salir vinoramas, empiezan a salir maleza, que es, yo creo que cualquiera sabe que es más rápido arrancar esas vinoramas cuando son pequeñas, porque cuando sean grandes va a ser más difícil o de plano voy a decir, pues ya ni modo de que se quede. ¿Por qué? Porque ya es tan grande que ya la naturalicé, es parte de, ahí está, ahí siempre he estado. Entonces los problemas emocionales, cuando son conflictos, cuando son problemas emocionales, son como maleza que están creciendo y si no las atiendo, pues yo puedo sembrar muchas cosas buenas, mucha buena semilla y la tierra está muy buena, pero simplemente no va a prosperar porque hay demasiada maleza. Entonces necesitamos atender nuestros problemas emocionales y no siempre vamos a poder atenderlos nosotros mismos. Necesitamos muchas de las veces la ayuda de alguien más. Porque pues imagínense que yo aquí en esta parte tengo algo. Es más, me quiero cortar el pelo. Quiero hacerme un buen corte por acá. Es más lógico que yo esté aquí adivinando o que vaya con un barbero que él sí me está viendo, que se dedica a eso y que sabe cómo hacerlo. Pero yo digo, no, no, yo no ocupo del barbero, yo solo aquí, pues voy a estar adivinando y me voy a trasquilar y no me voy a ver bien. Entonces, toda verdad es paralela. En las cuestiones emocionales les digo que no suele suceder la misma lógica. En las cuestiones emocionales no se usa esa lógica de ir con un profesional. En las cuestiones emocionales suelen decir, yo lo hago, yo lo resuelvo, voy a ver un video de YouTube o qué sé yo. No siempre esa es la alternativa. Pero bueno, aquí presentamos solamente información y cada quien toma las decisiones que crea convenientes. Siguiente, por favor. Todo tiene que ver con este pequeño órgano que pesa un par de kilos, que es el 1% de nuestro peso corporal, pero es el que se encarga del 99% de todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Entonces, nuestro cerebro necesita salud, necesita nutrientes, oxigenación, descanso, una serie de condiciones que si no se las damos, pues se van a reflejar en respuestas obviamente desagradables. La ciencia y la neurociencia dice que nuestro cerebro tiene plasticidad, es decir, tiene la capacidad de adaptarse a situaciones distintas. Cada vez que aprendemos algo, estamos creando nuevas conexiones cerebrales y esto ayuda a mantener una salud neurológica. Si yo leo con frecuencia, si yo aprendo, si yo hago cosas nuevas, mi cerebro está continuamente generando conexiones nuevas y estoy propiciando que sea un cerebro plástico.
Es decir, que se adapta, que puede operar bajo circunstancias o condiciones nuevas. Pero si yo digo, no, no es que yo así soy, así he sido y siempre seré, pues estoy deteniendo la posibilidad de hacer cambios. Todas las respuestas, todo lo que sucede en este órgano, que hay muchísimas conexiones eléctricas y muchas conexiones químicas, solamente serán productivas, viables a nuestra salud a través de un proceso de enseñanza. Es decir, el cerebro se autoenseña a regenerarse, a mejorar, pero tenemos que propiciarlo a través de estar en situaciones que requieran un nuevo aprendizaje. Dicen por ahí que cosas tan propias de los niños en la edad adulta ayudan mucho. Por ejemplo, un adulto, yo le puedo preguntar a un adulto, ¿cuándo fue la última vez que coloreaste algo? Vamos a pensar, un dibujo, el que sea. ¿Cuánto hace que coloreaste un dibujo? Así, con colores, así. Y podemos escuchar respuestas como, no, pues desde que iba en la primaria, o por allá en el kinder. O sea, estamos hablando que tienes 20 años, 30 años, 40 años, 50 años que no coloreas algo. Pues sí. ¿Hace cuánto que no recortas una figura? Entonces, ese tipo de cosas que solíamos hacer cuando éramos pequeños nos van a reconectar con ese momento y vamos a generar esa neuroplasticidad, vamos a generar esa estimulación, vamos a generar esos estados emocionales gratos que experimentábamos cuando éramos pequeños y no teníamos ninguna preocupación. Entonces, vamos a darnos la oportunidad de hacer cosas. Por eso dicen que los psicólogos están locos. Pues sí, sí, seguramente que sí, pero si un psicólogo te dice, ¿sabes qué? Ve a un parque y balanceate en un columpio. No, no, pero ¿cómo que se va a trozar? ¿No? ¿Cómo se va a trozar si son cadenas? No, no, pero ¿qué va a pensar la gente? Pues, ¿qué va a pensar la gente? Entonces, cuando hacemos cosas que ya las tenemos sepultadas porque no son propias de la edad adulta, pues estamos deteniendo precisamente todos esos procesos de bienestar. A veces date la oportunidad de hacer ese tipo de cosas, ese tipo de cosas que más allá de que te apetezcan o no te apetezcan, te van a reconectar con esos momentos y esos estados agradables. Como un niño, una sopa de letras, colorea un dibujo, recorta una figura, ve a un parque y siéntate en el columpio. Haz cosas como esas y seguramente te va a dar risa y esa risa es la evidencia de que te estás conectando con aquel tu yo infantil que está ahí en un cuarto oscuro, abandonado, sentado, ignorado. Así que si te llamas Pedro, pues ahí está ese Pedrito de 8, 9 años en un cuarto oscuro, ignorado, pero cuando nos acordamos las cosas que nos gustaban de niños y las hacemos, le estamos regalando eso y a la vez, evidentemente, nos estamos regalando eso. No sé, puedes decir tú, a mí de niño me gustaban mucho esas paletas de plátano, de hielo que vendían en la Michoacana. Voy mañana a comerme una. Cosas por ese estilo. Son muchas cosas. Recuerda qué le gustaba a ese Mario, a ese Juan, a ese Pedro, a ese Gerardo que disfrutaba cuando era niño. Pues regálate de vez en cuando la oportunidad, como si llevaras a un niño de la mano a que viva esa experiencia de nuevo. No tengas miedo a verte ridículo. El miedo a verse uno ridículo paraliza, pero no hay cosa más sagrada que atender nuestras propias necesidades emocionales. Hacer por ese niño lo que alguien más no hizo. O recordar lo que alguien más hizo.
pero disfrutarlo, vivirlo de nuevo. En fin, si no hacemos cosas diferentes, no vamos a obtener cosas diferentes. Siguiente. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con la ansiedad. Pues lo hemos repetido, habría que ver si lo han estado haciendo después de muchas repeticiones, pero hemos dicho muchas veces que la respiración es medicina. Respiración es la medicina a estados emocionales calientes, como el enojo, la frustración, la irritabilidad. Son estados calientes y a veces se siente aquí eso. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a apagar eso a través de la respiración. Hay muchos tipos de respiración, una que tiene que ver con el diafragma, otro que tiene que ver con esta parte del estómago, de mantener mi diafragma intacto y llevar a inflar mi estómago y lo saco. Entonces, la respiración en cualquier vertiente nos va a ayudar a mejorar nuestro estado emocional. Bueno, pues si no puedo dormir, bueno, pues voy a intentar hacer respiraciones. Nada es mágico. No voy a respirar 5 veces y me voy a quedar dormido. No. Voy a relajarme un poquito. Y eso poquito que me estoy relajando ya me está encaminando hacia la conciliación del sueño. Pero también hay ejercicios prolongados que demuestran que verdaderamente podemos quedarnos dormidos a través de esos ejercicios de respiración. Estamos oxigenando todo nuestro cuerpo y un cerebro bien oxigenado se aplaca, se apacigua, se tranquiliza, se enfría, pues. Entonces, ¿qué sucede? Voy a empezar a bostezar, voy a empezar a sentirme tranquilo. Y como lo hemos dicho, no necesito necesariamente ir a un gimnasio, no necesito necesariamente levantar pesas o correr un maratón, pero sí tener una actividad que implique esfuerzo físico. Correr, caminar. ¿Cuándo fue la última vez, compañero, que corrió? Ok, vean cómo nuestro cuerpo está diseñado para caminar y para correr. Cuando pasan años que no corremos, en realidad nuestro cuerpo olvida el mecanismo de correr. Y por eso las personas muy mayores que tienen mucho tiempo sin correr, cuando intentan correr, por ejemplo, que van a cruzar la calle y quieren correr, es una corrida así como que, porque el cuerpo como si no les respondiera, porque en realidad han olvidado, el cerebro ha olvidado el mecanismo, el implicado, los movimientos cuando corres. Entonces, una es decir, el cuerpo se mantiene tan joven en la proporción de tu movilidad. Es decir, escuchen esto, y es un punto importante. No dejamos de movernos porque envejecemos. Envejecemos porque dejamos de movernos. Nuestra movilidad está directamente relacionada con nuestra salud, con nuestra vitalidad. Es decir, cuando yo digo, bueno, ya tengo, por decir algo, dijera, tengo 60 años y empezamos a asumir lo que una persona de 60 años hace es, pues no corro, pues me siento, pues tráeme aquello, tráeme el otro, no subo escaleras. Entonces, a ese proceso se le conoce como geriatrización forzada. ¿Qué significa la geriatrización forzada? Cuando anticipo un estado de incapacidad a un estado en el que todavía puedo. Entonces, claro,
como todo me hacen, me traen, me facilitan todo, no subo escaleras, no esto, no lo otro, no aquello, pues no pasa mucho tiempo en el que voy a ser completamente un anciano. Mis movimientos van a ser lentos, cuidadosos, voy a necesitar de un bastón porque empiezo a tener inseguridad, caerme. Pero tú puedes ver a personas que tienen 80, 85 años y los ves con, ay, esta persona no envejece. Y no se refieren a las arrugas, se refieren a la movilidad. Mientras nosotros mantengamos nuestro cuerpo en movilidad, estamos enviando ese mensaje de todavía no estoy anciano. Porque por definición la ancianidad está asociada al reposo, al no esfuerzo, al estar aquí quietecito. Pero si yo mantengo un grado razonable de movilidad, pues obviamente estoy enviando a todo mi sistema el mensaje de que todavía no estoy viejo. Entonces, pues sí, el ejercicio regular. Y por regular no nos referimos en enero, en cada año o una vez al mes. Por regular nos referimos de 3 a 4 veces por semana, tener alguna actividad que implique esfuerzo, que al terminar esa práctica yo pueda sentarme y decir, esforcé mi cuerpo, lo esforcé. Entonces, si yo tengo ese tipo de actividad, pues yo voy a tener mucha más movilidad. Me siento aquí y me levanto. Ya me levanté, ahora esto. Me siento aquí y hago esto. Ah. Quédame bien la primera y quédame bien la segunda. Yo creo que en la segunda me di una edad 20 años más. Por el solo hecho de que cuando me estoy moviendo, uso el bastón natural que es mi propio pie, hago esto, hago un quejido y hasta... ¿Por qué? Van perdiendo todo tipo de flexibilidad porque estoy como Jaimito el cartero, evitando la fatiga. Hay lugares, bueno, yo trabajo en una oficina donde es de 3 pisos. Pregúntenme cuántos de ellos usan el elevador y cuántos las escaleras. Yo creo que a más de uno le debe caer muy mal porque todo el tiempo cuando yo llego veo a la gente esperando el elevador y es casi un clásico que siempre les digo, disculpen, ¿no están funcionando las escaleras? Y se me quedan mirando así como que, perdón, sí están funcionando, ok. Y dijeras tú, es gente pues ya muy, no, de todo tipo, porque estamos en esa cultura de evitar la fatiga. Es la cultura de Jaimito el cartero. Vamos a evitar la fatiga. Pero no, si nosotros mantenemos actividad regular física, nuestros estados emocionales van a mejorar. Eso no es una suposición, es una garantía que si nos mantenemos en movilidad, vamos a tener una salud mental mejor. Siguiente, por favor. Estrategias cognitivas, lo que habíamos hablado ahorita. La reestructuración cognitiva no es otra cosa más que desechar los pensamientos autoderrotantes, esa es la palabra, es pregunta, los pensamientos negativos, autodestructivos, los desecho y empiezo deliberadamente a gestionar pensamientos distintos, pero los tengo que verbalizar. ¿Cómo? Pues la verdad, cada vez me siento mejor. Ya ahora lo que voy a hacer es caminar 10 minutos más y empiezo a tener un discurso autoalentador. Estoy haciendo una reestructuración cognitiva, porque la estructura que tenía antes era, ¿para qué? No tiene caso. Mejor acuéstate. Ay, la reestructuración cognitiva tiene que ver con cambiar el cartucho y decir, a ver, no, sí tiene caso, sí me voy a esforzar, sí quiero lograr aquello. Y empiezo a tener una actitud diferente ante situaciones cotidianas. Esta visualización positiva, pues obviamente es esto. Tengo unas miras
yo creo que puedo lograrlo y obviamente estoy en condiciones de lograrlo desde el momento en el que creo que puedo hacerlo. Ser positivo es como pavimentar el camino hacia el desarrollo emocional. Yo estoy pavimentando mi camino cuando tengo una actitud positiva. Y pues saber que todo es gradual, nada es de la noche a la mañana, pero que sí se puede. Como luego dicen por ahí, sí se puede, bueno, sí se puede cuando se quiere. Pero el que no quiere va a poder. Como se dice, el que quiere batalla. Ahora el que no quiere, pues no va a lograr nada, no va a agarrar ni fiado. Siguiente, por favor. Las técnicas de reemplazo cognitivo, de pensamiento y sobre todo, una de las cosas que también manejamos y decimos aquí, pues son los grupos de autoayuda, las herramientas de autoayuda, es decir, un buen libro, me ayuda. Compartir con alguien más me ayuda. Asistir a un grupo donde compartimos las mismas metas me ayuda. Es decir, no mantengo mi proceso de desarrollo como el llanero solitario, pues, sino que sé que puedo hacer otras cosas para mejorar. Y cuando lo hago, bueno, pues estoy utilizando estrategias de autoayuda. Yo estoy haciendo algo deliberado por sentirme mejor. Siguiente, por favor. Reducción de estímulos negativos. Bueno, pues si me dices que no puedes dormir en la noche, pues no tomes café en la noche, ¿verdad? Si dices que se te dificulta dormir en la noche, pues oye, la gestión de tiempo en pantalla, pues tienes que reducirla. Se dice que antes de decir yo, ya me voy a acostar, por lo menos debemos de tener una hora de cero exposición a los estímulos visuales como es la televisión, el celular y todo eso. Pero pues hay gente que se duerme viendo el celular. Sí, lo puede hacer ahorita, pero después es cuando vienen las consecuencias y se van generando procesos de insomnio crónico. Porque, pues, no sé si te has dado cuenta, puedes usar el teléfono y dices, lo voy a ver 10 minutos. Y cuando menos pensaste ya se fue una hora. Entonces, esas personas que dicen, no, es que yo necesito estar viendo el teléfono para dormir, no se dan cuenta que pasan 2 o 3 horas antes de quedarse dormidos y se va haciendo crónico un problema de insomnio. Necesitamos reducir nuestro tiempo en pantalla antes de irnos a acostar, reducir aquellas sustancias que pues obviamente por naturaleza me generan insomnio porque son estimulantes, como son los tés, como son la cafeína y cualquier otro estimulante. Y pues obviamente a la higiene del sueño tiene que ir acompañado de un entorno propicio, tranquilo, cómodo, oscuro, sin distracciones, sin esas lucecitas. Yo, por ejemplo, hasta la luz del aire acondicionado que está prendida y me molesta, ahí lo ando pagando, porque, ¿por qué? Pues es parte de lo que a mí me funciona para poder conciliar el sueño fácilmente. Luz apagada, oscuridad total, silencio y a gusto. Otras personas les puede funcionar otro estilo, pero si ese estilo que están utilizando implica que se vienen acostando a las 2, 3 de la mañana, yo no diría que les está funcionando, aunque ellos digan que eso es lo que les funciona. Siguiente, por favor. Pues los hábitos saludables, pues dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Vas con el médico y ¿qué te dice? Aliméntate sanamente, haz ejercicio. Vas para allá y ¿qué te dicen? De donde vayas te dicen lo mismo. O sea, no es falta de consejería, es falta de obediencia. Dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Parecería que es la triada a la salud mental, física, emocional. Dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Pero si dices tú, no, yo qué ejercicio voy a hacer. No, yo como lo que caiga. No, yo apenas si puedo dormir 3, 4 horas porque estoy muy ocupado.
Pues sí. Había una persona, yo creo que todos los conocen, ya murió, Steve Jobs, que él decía que dormía 4 horas al día. No digo que por eso le haya dado cáncer, ¿verdad? Pero quién sabe. Él decía que 3 o 4 horas eran suficientes. Todo lo demás, producir, 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 trabajar, 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 trabajar. Y un día su cuerpo colapsó. Un cáncer fulminante. En unos cuantos meses se fue. Insisto, no digo que por no, pues él decía, yo no sé, yo no estaba con él, ¿verdad? Para saber si dormía o no dormía, pero él decía que 3 horas eran suficientes. Pero pues no es algo nuevo. Por siglos se ha dicho lo mismo. Hay que dormir bien, hay que comer bien y hay que hacer ejercicio. 2 de 3, 1 de 3 o 3 de 3. ¿Cómo andamos ahí? Pero si dice, no, pues ninguna. Bueno, pues no esperes ni calidad de vida, ni salud, ni nada. Seguramente estás al borde del colapso y no te das cuenta. Las enfermedades cardiovasculares son muy silenciosas. Parece que todo está bien y de repente, oye, pero, ay, pues sí, pues, pero se trasnochaba, qué nutrición, le encantaba el tabaco, el alcohol, esto, lo otro, qué ejercicio, no, pues sedentarismo total. Pues es el cóctel para morir prematuramente por una enfermedad. Y seguir estas 3 cosas claramente no es una garantía de que vamos a vivir 200 años, ¿verdad? Pero por lo menos estoy poniendo el terreno fértil para que crezca saludablemente mi estado emocional y mental. Siguiente, por favor. Y bueno, lo que ya hemos dicho, todo lo que tiene que ver con ejercicios de meditación, pues son absolutamente benéficos. No necesito, esta es como la posición, el cliché de lo que se entiende por meditación, pero ya lo hemos dicho, puede ser sentado, acostado, donde sea, simplemente darme ese momento de no pensar en nada más, olvidarme de los problemas y de las preocupaciones durante 5 minutos, 10 minutos. Allá está tal vez ardiendo Troya y está, pero yo esos 10 minutos me desconecto de todo, escucho mis latidos, escucho mi respiración, me pongo cómodo y solamente pienso en cosas que me hacen sentir bien, que me generan estados de bienestar. Y ya, es como tomarnos la pastilla de todos los días. ¿Ok? Pues hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Giovanni, por el desarrollo de este tema. Y ahí está, pues muchas técnicas para poder reducir la ansiedad y también para reducir los efectos de la ansiedad en la vida cotidiana. Ahora falta, pues, ponerlos en práctica para ver qué impacto tienen en nuestra vida diaria. Y pues bien, pues con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Vamos a darla por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.